Hola, ¿qué tal? Soy Vane Femula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Los Asesinos de la Luna, la nueva y grandísima película de Martin Scorsese, probablemente uno de los 5 mejores directores vivos que tenemos en activo actualmente, sin duda un director muy importante en la historia del cine que formó parte de esa nueva generación de directores que en los años 70 se les llamó como el nuevo Hollywood, que hizo pasar el cine clásico al cine contemporáneo y que curiosamente hoy se le considera ya un director que hace un cine clásico, ¿no? Un cine al estilo clásico, podríamos decir, por las referencias cinematográficas que tiene y sobre todo porque cuando él desaparezca junto a algunos de sus contemporáneos, tristemente yo creo que hay un tipo de películas como por ejemplo esta, Los Asesinos de la Luna, que van a dejar de existir. Espero que no sea así, pero creo que es bastante evidente que directores como Scorsese, que hacen un cine adulto, serio, pausado, no tienen un relevo claro, y no por falta de talento en los nuevos directores, sino porque creo que no hay ese espacio en la industria actual tal y como la concibe Hollywood y las plataformas. La película propone un drama histórico ambientado en la Oklahoma de los años 20 y narra los asesinatos en serie, en realidad un genocidio, de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo y que eso generó una trama por parte de algunos hombres blancos para acabar con ellos y quedarse pues con toda esa riqueza, esas tierras y heredar todo eso que ellos habían conseguido y que de alguna manera les pertenecía. Estamos hablando de una película de 3 horas y media que es una bestialidad de metraje y que justamente en un contexto donde hoy en día creo que las películas están todas un poco infladas, que todas duran demasiado, seguramente por estudios de mercado, para generar esta sensación de evento. Creo que solo algunos pocos directores, algunos verdaderos maestros como Scorsese, son capaces de sostener estas duraciones, como es en este caso yo creo, en una película donde no le sobra nada y que verdaderamente si dura tanto es porque la historia necesitaba este tiempo, este metraje para ser contada correctamente. Evidentemente la duración se nota, te puede entrar pis, te puede entrar sed, hambre. Yo en las pases en cine sinceramente les pondría un intermedio, pero más allá de eso es increíble cómo la película tiene la capacidad de captarte sin ser una película especialmente frenética, sin trucos, sin efectismos, y lo digo pensando en las 3 horas de Oppenheimer de Nolan, que es una película que me gustó, pero es verdad que te da un poco de machaque como para mantenerte despierto. Esta película no necesita nada de todo eso más que una buena historia que funciona por acumulación. En algún momento puedes sentir que toda esta serie de asesinatos, uno detrás de otro, empiezan a ser repetitivos, pero todo eso va a tener una recompensa porque la pasividad de sus protagonistas forma parte de la historia y esto te va a llevar a un lugar que tiene un pozo dramático y sobre todo unas explicaciones sobre la historia de Estados Unidos que para mí tienen un valor incalculable. Leonardo DiCaprio está espléndido como siempre, en un papel algo contenido, pero con mucha carga emocional, y lo mismo podemos decir de Robert De Niro, dos actores fetiche del cine de Scorsese que me gusta mucho verlos aquí porque nunca habían coincidido en el cine salvo en Vida de este chico hace muchos años, y que Scorsese los haya juntado me parece también que lo convierte en una película un poco evento. También Lily Gladstone hace un personaje interesantísimo, quizás el más interesante de la película. Se trata de la actriz indígena. Jesse Plemons o Brendan Fraser están en papeles secundarios y en general todo el reparto está a la altura de las circunstancias, que no son unas circunstancias fáciles de sostener cuando tienes un mamotreto de película como esta. Creo que podemos decir que si El Irlandés era la culminación del cine de mafiosos de Scorsese, aquí tenemos un poco también la cima de otro tipo de cine que ha estado explorando probablemente desde Gangs of New York, que supuso un punto de inflexión en su carrera que la ha hecho mucho más interesante, sobre todo mucho más adaptada al siglo XXI, y al mismo tiempo que nos explica la historia de Estados Unidos, es increíble cómo consigue
consigue conectar el cine clásico con el cine contemporáneo, es decir, con una mirada contemporánea a una historia que en realidad sería un western. Me parece muy importante la historia que cuenta esta película, algo que creo que es clave en la fundación del FBI, de la historia de los Estados Unidos, de dónde viene todo ese país y esa cultura, y que sin embargo no se nos ha contado nunca, y mira que se han contado cosas sobre la historia de Estados Unidos, a veces elogiosas y a veces autocríticas, y yo esto lo desconocía en absoluto, y también es una muestra de cómo está cambiando el mundo. Y al mismo tiempo que se hace una especie de reparación histórica, dando a conocer unos hechos terribles que no se habían explicado, también es muy curioso cómo continúa la evolución del western, situándolo en un nuevo escalón. Digamos que ha habido todo un viaje desde las películas clásicas de Indios y Vaqueros, pasando por Centauros del Desierto de John Ford, donde ya vemos algunas conexiones con esta película, por el western crepuscular también de John Ford, como por ejemplo El hombre que mató a Liberty Balance, o de Clint Eastwood tendríamos Sin Perdón, y de esa evolución que van subiendo diferentes escalones tendríamos este último con esta de Scorsese, que es evidentemente un fan del western, pero que también está conectado con la justicia histórica y con los tiempos actuales, y eso me parece de ser un maestro y hace que esta película sea maravillosa. Le voy a dar un 9 a esta película, es sin duda una de las mejores películas que va a haber este año, que no os dé pereza su metraje, que no os dé pereza su temática, de verdad que creo que es una película que hay que ver, que hay que saborear, que vais a disfrutar muchísimo, que vais a aprender cosas y que vais a ver grandes interpretaciones en un guión sólido como pocos existen en el Hollywood y casi que en el cine actual. Si la veis, por favor, dejadme aquí un comentario, porque además es ese tipo de película que dan muchas ganas de comentar, muchas ganas de hablar sobre ella, porque a mí personalmente me parece una obra maestra y quiero tenerla presente y tener viva la conversación sobre ella, porque como os digo, no hay muchas películas como esta. Creo que es una obra maestra y que además tiene un final que no quiero comentar por no hacer spoilers, pero que me parece brillante, de quitarse el sombrero. Y no va a ser la última película de Scorsese, pero si lo fuera tendría uno de los mejores finales de carrera cinematográfica, o al menos más originales y más bonitos que he visto yo en todas las películas que he visto de todos los directores que conozco. Pocos cierres de filmografía serían tan redondos como este, aunque como digo, creo que no va a ser el cierre, pero simbólicamente, en cierta forma, lo es.